no lo son tanto, no que no lo sean de interés, sino que tienen otra importancia para otras aplicaciones. Voy a comenzar presentando la pantalla para que ustedes vean la presentación. Ustedes me dicen si ven. Sí se ve en un PowerPoint, ¿no? ¿Ven la diapositiva ahí? Sí. Bien. Bueno, esta es la unidad 7, agua. El agua es un compuesto que se forma a partir de la unión de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno mediante una unión del tipo covalente y tiene propiedades a una atmósfera de presión. La fórmula molecular de la molécula de agua es la que todos conocemos, H2O, y como les comentaba, las propiedades del agua a una atmósfera de presión vienen dadas por el punto de fusión, que se da a 0 grados, y el punto de fusión es la temperatura a la cual se encuentra el equilibrio de la fase sólido-líquido, es decir, que la materia pasa del estado sólido a un estado líquido, la materia se funde. Y otra de las propiedades a una atmósfera de presión es el punto de ebullición, que se da a 100 grados de temperatura. Esta es una temperatura en la cual la materia pasa del estado líquido a gaseoso. Como dijimos al principio, la estructura, la fórmula molecular de la molécula es H2O. La estructura molecular es asimétrica, está constituida por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Estos átomos están ubicados a 0,95 Armstrong del núcleo de oxígeno, los átomos de hidrógeno, y forman entre sí un ángulo de 105 grados. Si bien dijimos que se da a través de una unión covalente, no es una unión covalente pura, ya que el par de electrones de enlace están más tiempo sobre el oxígeno que sobre el hidrógeno, y eso tiene como consecuencia que existe prevalencia de carga negativa en uno de los extremos de la molécula, que es el extremo dado por el oxígeno, y de carga positiva en el extremo donde se encuentran los hidrógenos. Por lo tanto, podemos decir que la molécula de agua constituye lo que se denomina un dipolo eléctrico. Entre moléculas se establecen enlaces puentes de hidrógeno, y ustedes, tanto en la filmina como en el apunte, tienen escrito a qué se deben esos enlaces puentes de hidrógeno que se establecen a través de fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Que son fuerzas de atracción y de repulsión entre moléculas o entre parte de una misma molécula. Hoy también dijimos que los átomos de hidrógeno respecto al núcleo del átomo de oxígeno estaban separadas a una distancia de 0,95 Armstrong. Ese Armstrong es una unidad de longitud que ahí van a poder, ustedes pueden ver en la presentación y también en el archivo que tienen disponible en el aula, que un Armstrong equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Es decir, que estamos hablando de una distancia muy, pero muy chiquitita. Eso es lo que podemos decir en cuanto a la parte estructural de la molécula como parte química específicamente del agua. Lo que nosotros comúnmente podemos llegar a notar o interesar son las aguas naturales, y podemos decir que es difícil encontrar un agua que sea absolutamente pura.
considerando que la pureza del agua viene dada por la no presencia de olor, sabor o color, ¿sí? Podríamos decir que el agua de lluvia es el agua natural más pura que podríamos llegar a encontrar, ya que tiene 0,03% de materia sólida soluble. Y también el agua es denominado el solvente universal, debido a que disuelve de la corteza terrestre innumerables sustancias. También puede ver en la filmina que tanto el agua de los océanos o el agua del mar o las aguas potables o los distintos tipos de aguas en distintas condiciones que nosotros podamos llegar a encontrar, tienen distintos porcentajes de sales disueltas. Los componentes químicos que están contenidos en el agua pueden ser componentes solubles, como cloruros, bromuros, nitratos, sulfatos, componentes insolubles, como sílices, arcillas, sales de hierro. También pueden encontrarse sales disueltos y materia orgánica. Dentro de la materia orgánica podemos tener bacterias, algas, y en relación al origen, podemos clasificar al agua en distintas categorías. Según el origen, el agua puede ser un agua subterránea, que es la que se encuentra en las napas, y las características de este agua es que son aguas duras o semiduras, y más adelante vamos a ver qué hace referencia a la palabra dura o semidura, o bien de qué hablamos cuando hablamos de dureza del agua. Las aguas subterráneas son aguas limpias, no contaminadas y generalmente sin materia orgánica. También existen aguas superficiales que están en movimientos, como por ejemplo el agua de los ríos, que son aguas blandas, son turbias porque tienen compuestos en suspensión, pueden estar contaminadas, presentan materia orgánica y pueden llegar a tener concentración salina variable, como por ejemplo en los mares, ¿sí? Y el porcentaje de salinidad está expresado como un porcentaje de la concentración de cloruro de sodio que contengan estas aguas. También, según su origen, podemos encontrar aguas superficiales que están en reposo, como ser agua de lagos y lagunas, que también son aguas blandas, que pueden llegar a estar contaminadas, que tengan turbiedad variable, y también concentración salina variable. Y ahora entramos en un tema que es importante, tanto para el agua para consumo, no solo como consumo humano, sino como para aplicación de consumo doméstico, y también lo van a ver con el ingeniero Lorenzo para la utilidad que él ya les va a comentar de interés en su cátedra. Y este tema es el tema de la dureza del agua. Y cuando hablamos de dureza de agua, hablamos de un exceso de concentración de sales de calcio y magnesio. Una manera rápida de darnos cuenta si un agua es de característica dura, semidura o blanda, o mejor dicho, entre dura y blanda, es hacer una pequeña prueba de lavarnos las manos con jabón y ver si se forman espumas o no. Si no se forman espumas, es porque se están formando jabones de calcio y magnesio. Hay una singularidad descrita en esta presentación que nos dice que con las aguas duras se complica la cocción de los vegetales y también se forman residuos en los elementos de cocina. Por lo general, si el agua que se utiliza es agua de red y la fuente de ese agua de red es un agua de río, un agua superficial, es probable que no se observen esto, pero para los que son del interior
y el agua que utilicen comúnmente sean aguas que provienen de perforaciones, quizás lleguen a notar en los artefactos de cocinas que a lo largo a medida que pasa el tiempo, se producen algunas escorias que ya vamos a ver también que son producto del exceso de concentración de estos tipos de sales. Y también estos residuos de sales generan inconvenientes en el funcionamiento de las cañerías, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que se muestra en esta presentación es una actividad que realizaron alumnos que cursaron durante el año 2019, que no sé si se logra apreciar bien, pero es una serie de fotos donde realizaron la prueba de lavarse las manos con una muestra de agua de red y una muestra de agua de perforación, sin saber cuáles de cada botella contenía ese tipo de muestra, y debido a conocer cuáles son las características de reacción de un agua dura o blanda ante la presencia del jabón o de los detergentes, lograron identificar cuál era la procedencia de estas muestras de aguas que estaban contenidas en estas botellas. La primera prueba que hicieron fue lavarse las manos, y no se logra apreciar bien, pero en un agua que es dura no se formó espuma, sino que en el fondo del recipiente se encontraron como unas especies de escamas, que son estos jabones de calcio y magnesio. También hicieron una prueba en relación que consistió, mejor dicho, en una misma cantidad de muestras de agua, incorporar la misma cantidad de detergente y agitar esa botella para que se forme espuma, y podrán ver que en una el volumen de espuma, o la altura de espuma, mejor dicho, que midieron fue considerablemente menor que en la otra. Y en la siguiente prueba también hicieron el lavado de manos, observando que no se formó espuma, sino que quedaba una consistencia cremosa y un poco incómoda al tacto. Y lo que podemos decir es que en estas dos muestras que están remarcadas en magenta, con seguridad estaban probando un agua de características duras, y que esta muestra corresponde a un agua blanda y esta a un agua de característica dura. Bien, la dureza del agua se clasifica en dureza temporaria o dureza de carbonatos, y es la dureza producida por los carbonatos ácidos de calcio y magnesio, que se descomponen por acción del calor. Y también en dureza permanente, que es la dureza producida por sulfatos, cloruros y nitratos, principalmente de calcio. A la suma de la dureza temporaria más dureza permanente que pueda llegar a tener un agua, se la denomina dureza total. La dureza se expresa numéricamente en distintos grados, se denominan grados. Existen grados franceses, ingleses, alemanes y americanos, y en nuestro país se utilizan los grados americanos. Podrán ver que los grados americanos miden una parte de carbonato de calcio en 10 a la sexta partes de agua. Y según esas medidas que se obtengan, podemos llegar a tener aguas blandas, semiduras, duras o muy duras. Como consecuencia de la presencia de aguas duras, y hoy lo nombramos al principio, uno de los problemas que podemos llegar a tener en las instalaciones de las cañerías son las incrustaciones.
Las incrustaciones son recubrimientos que se producen en el interior de tubos conductores de agua de caldera o de sistemas similares, y esas incrustaciones están formadas por sales de calcio y magnesio. Las consecuencias que generan estas incrustaciones es la disminución del rendimiento, disminución de los efectos refrigerantes y la posibilidad de que existan bruscas expansiones al desprenderse. Estos residuos que se ubican en el contorno, en la parte interna de estas conducciones. Pero así como existe la dureza y como existe este problema de las incrustaciones, también existen distintas soluciones que son los distintos métodos de ablandamiento que podemos llegar a encontrar. Uno de los métodos de ablandamiento es el agregado de jabón para que precipiten esos jabones de calcio y magnesio, pero es un método antieconómico si nosotros tenemos que ablandar grandes volúmenes de agua. También otro método de ablandamiento es el hervido, es poner esa agua con carbonatos a la acción del calor para que precipiten esos carbonatos. También se puede ablandar con cal, y ustedes están viendo en la filmina que existen distintas reacciones químicas donde la precipitación son esos carbonatos de calcio, quedando el agua libre de esos carbonatos. También existe el método de la soda cáustica, donde el compuesto que se utiliza es el hidróxido sódico. Y por último, de los que tenemos en esta lista, es la utilización de membranas intercambiadoras de iones, donde antes de que pase el agua de característica dura por la membrana, vamos a tener un agua que contiene sales de magnesio, hierro, calcio, manganeso, pasan por una resina que está cargada con iones de sodio, y lo que se hace es un intercambio de iones. El agua deposita los iones de calcio y magnesio, que son los que nos interesa a nosotros retirar, y los intercambia por iones de sodio. Bien, hasta acá vimos la parte química de lo que es la molécula de agua, las propiedades como punto de fusión y de ebullición. También vimos cómo podemos encontrar el agua en la naturaleza y según la forma en que la encontremos, cuáles son las características que como intuición podemos llegar a predecir que puedan llegar a tener esos tipos de agua. Y hablamos sobre una particularidad que es la dureza, la concentración en exceso de calcio y magnesio, de sales de calcio y magnesio, que existen distintos métodos o distintas formas de medir esos grados de dureza, y que genera un problema que son las incrustaciones, y también que existen distintos métodos para eliminar o reducir esas concentraciones de sales de calcio y magnesio para disminuir esos grados de dureza. Ahora, si nos enfocamos en la parte de agua para consumo, lo particular que podemos hablar sobre el agua para consumo es el agua potable. Que es un agua que adquiere esta propiedad de ser apta para consumo y de ser potable si se la encuentra de manera incolora, inodora, aireada, de sabor agradable, y además que no contenga bacterias. O sea, es un agua que a través de procesos químicos adquiere estas condiciones y nosotros las podemos considerar que son aptas para consumo. Si bien no nosotros, sino que el que nos rige y nos establece que tengan esta característica de ser apta para consumo es el Código Alimentario Argentino, que define distintos valores de propiedades físicas como turbiedad, color y olor.
de propiedades o características químicas que debe reunir el agua apta para consumo, como por ejemplo el valor de pH, los cloruros que debe contener, los valores de dureza en cuanto a características químicas, y también este código alimentario nos indica cuáles son las características microbiológicas que debe cumplir en cuanto a la cantidad de bacterias coliformes, de Escherichia coli, que también nos indica los grados de contaminación fecal que pueda llegar a tener el agua, y que si nuestro agua cumple estas tres características que son física, química y bacteriológica, recién estamos en condiciones de decir que es un agua apta para consumo. Para llegar a cumplir con las características que pide el Código Alimentario Argentino, existen distintas maneras de realizar algún tipo de proceso que nos permita darle la cualidad o la característica de ser agua potable. Pero nosotros vamos a detenernos o vamos a mirar de manera rápida uno de los procesos de potabilización que se denomina convencional y que está compuesto por las siguientes etapas, como ser la captación, que consiste en captar el agua desde una fuente, que puede ser, como ya lo dijimos, superficial o bien subterránea. Cuando estamos hablando de una fuente superficial, donde exista grandes sólidos, existe otra etapa que es el desbaste. También depende el grado de turbiedad y de sólidos que tenga el agua, puede haber una etapa que sea denominada desarenado o predecantación. Y lo que sí con seguridad tienen todos los procesos de agua denominados convencionales es una etapa de coagulación y floculación, donde a partir del agregado de un producto químico se le da un peso a esos sólidos disueltos para que para que se aglutinen y formen lo que se denomina un floc, que adquiere un peso suficiente como para decantar por su propio medio, y que todo eso se va dando en un siguiente módulo de tratamiento denominado decantación. Una vez que un alto porcentaje de esos sólidos, de esos flocs, decantan, existe una etapa posterior, que es la etapa de filtración, donde además de pasar por un filtro constituido por gravas, arenas, agregados de distintas granulometrías, se retienen algunos de los flocs que no pudieron ser decantados en el módulo de decantación por su propio peso, y también donde se eliminan las bacterias. En la etapa de coagulación, floculación, se le agrega un compuesto químico que genera esa atracción entre las partículas que están suspendidas en el agua, que como consecuencia lo que genera es bajarle el valor de pH a nuestro agua. Por lo tanto, existe, y no está acá indicado, está en la figura, una etapa de agregado de cal para aumentar el pH y cumplir con las exigencias del Código Alimentario Argentino. También existe una etapa de cloración, y por último vendría lo que sería un almacenamiento de ese agua que ya es potabilizada para su posterior distribución a una red distribuidora o algún tipo de servicio que la haga llegar a los distintos usuarios. Todo esto de manera muy resumida, es un proceso un poco más complejo.
Y por último, quería mostrarles que, bueno, que años anteriores, en particular el año pasado, compañeros de ustedes, debido a que no teníamos esta situación extraordinaria que estamos atravesando de pandemia, pudimos visitar la planta potabilizadora del ente prestatario de agua de la ciudad de Resistencia, y sus compañeros que estaban dentro de un grupo de trabajos por retos y que estudiaban agua para consumo, pudieron recorrer las instalaciones, el laboratorio de la planta y observar todos los procesos que les comenté en la presentación anterior de manera real, ¿sí? La verdad se lamenta mucho esta situación de COVID, que si no hubiera estado, quizás ustedes podrían haber realizado esta visita también este año. Bien. Entonces, no sé si fui muy rápido, pero vuelvo a resumir. Vimos lo que son, cómo está constituida la molécula de agua, cuáles son los enlaces que generan que exista esa constitución. Vimos sus propiedades como los puntos de fusión y ebullición. También vimos cómo podemos encontrar el agua en la naturaleza. Vimos la propiedad de dureza de agua, que es la que nos interesa tanto para lo que es consumo y para lo que le va a comentar ahora el ingeniero Lorenzo. También vimos distintas maneras de eliminar o de reducir esos grados de dureza. Y por último, enfocándonos precisamente en el agua para consumo, hicimos un repaso bastante rapidito de las etapas de potabilización del agua. Bien, acá termina mi presentación. Bueno, chicos, excelente, Eli. Muchas gracias. Chicos, si quieren, dejamos para el final las preguntas, así le dejamos ahora al ingeniero Lorenzo para que nos comente. Como les decimos, nosotros tratamos ya desde una materia de primer año como es química, que ustedes entiendan algunas cosas, pero que vayamos anticipando también cómo ustedes van a recuperar esos conocimientos en materias que son posteriores de la carrera de ustedes, y cómo van a ocupar los conocimientos que vamos viendo en esta materia general en otras disciplinas ya más aplicadas. Así que le doy la bienvenida nuevamente al profesor Lorenzo, nuestro agradecimiento. Todos los años él nos ayuda mucho, y de esta intención que tenemos nosotros como cátedra de trabajar ya en interdisciplina, que ustedes vayan viendo que todo tiene que ver con todo y cómo van a ocupar estos mismos conocimientos luego a lo largo de toda la carrera. Así que bueno, los dejo con el ingeniero Lorenzo entonces. Bueno, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. ¿Estamos bien con el micrófono? Sí, gracias. Bueno, eso para chequear de que está todo bien acá, digamos. Bueno, vamos a presentar acá. Vamos a ver. Así. Vamos a ver básicamente el uso de agua en calderas. Calderas o generadores de vapor, digamos. Calderas en líneas generales puede ser cualquier elemento que sirva para calefaccionar o calentar algún líquido, agua, un aceite o algo. Ya generador de vapor está más específico para la producción de vapor. Normalmente se usan calderas y generadores de vapor en la industria para distintos usos, de una planta, digamos, envasadora de cerveza o de gaseosa, etcétera, para la parte de lavado de los envases o calefacción de distintos productos, etcétera,
O sea, el vapor es un elemento que se usa mucho para calefacción. Pero también se usa en las centrales térmicas para producir electricidad, lo que se llama un ciclo térmico de vapor, digamos, una central de vapor. Se genera, o sea, se transforma un combustible en calor, con ese calor se transforma el agua en vapor, y el vapor a alta presión ingresa en una turbina de vapor donde genera trabajo mecánico para mover un generador eléctrico y así producir electricidad. En nuestra región teníamos hace muchos años una central térmica en Barranquera, que quedó ahora, está ahí como un cementerio de elefantes, digamos, que producía la energía de todo el nordeste hasta que fue quedando chica y después se proveyó de energía a través de las redes de alta tensión. Hoy día está tomando otra vez auge en el aprovechamiento de biomasa, digamos, de residuos vegetales, acerrín, etcétera, tanto acá en la provincia nuestra, en Chaco, como en Corrientes y Misiones, hubo una promoción, digamos, de ventajas para invertir en ese tipo de centrales y acá como fábricas como Unitán que producen tanino, Indunor que produce también tanino y otros subproductos de la madera, que ellos usaban el acerrín para alimentar sus calderas, hoy día están armando un ciclo de vapor, digamos, para generar también electricidad y meter en la red. Y en Corrientes también, hay muchos aserraderos muy grandes, en la zona de Ituzaingó, Santa Rosa, en Esquina, en varios lugares que se están haciendo centrales térmicas importantes. Entonces adquiere importancia. Como el generador de vapor es vapor de agua, uno de los insumos esenciales es el agua, de lo que estamos por hablar. O sea, yo doy máquinas térmicas y obviamente el generador de vapor, todo el ciclo de vapor es una máquina térmica, entonces como parte de la parte que hablamos de máquinas térmicas, vemos la parte requerida, los requerimientos de calidad de agua que se requieren. Tanto se usa para la generación de vapor, como el agua tiene mucho uso también como es uno de los refrigerantes principales usados para enfriar distintas cosas, condensar el vapor, enfriar el aire, enfriar otros productos, etcétera, se usa agua. Y para determinados tipos de uso hay determinados tipos de requerimientos. Para que vean el aspecto, esta sería una caldera, lo que se denominan humotubulares. Estas calderas humotubulares, esta es una vista así, parte en corta. El combustible vamos a ver si ponemos aquí el puntero acá. Este sería el quemador de la caldera. Tiene una parte que es el hogar, donde se genera la llama, y después retorna por todos estos tubitos que están acá adentro. Por dentro del tubo va los gases de combustión, y después salen por la chimenea. Rodeando todos esos caños está el agua que se calienta y después forma el vapor. Por eso se llaman humotubulares, pues los gases de combustión van por dentro de los caños. Acá vemos otra vista en corte. Este me quedó acá, vamos a sacarlo. Acá se ve el hogar, en este caso, esta parte onduladita es por donde se genera la llama. Acá tiene una parrilla, para un combustible sólido, un emparrillado, acá. La llama sale por aquí, esta es la zona del hogar. Y después retorna, volvamos para atrás, retorna, esperen que ahora no me quiero retornar a donde yo quería. Bueno, vamos aquí. Listo. En esta parte acá retorna y se mete por dentro de los cañitos y acá sale por la chimenea. Esto es lo que se llama humotubular. Hay un montón de tipos, depende del combustible que se use, la disposición. Este otro tipo es lo que se llama acuotubulares, viene de que por dentro de los caños va el agua y los gases de combustión van por fuera. En este está también una parte en corte. Estos que están redonditos acá son los quemadores. Este es un combustible líquido, podría ser uno gaseoso también, pero este es de fuel oil, digamos. Se produce en esta zona la llama, está todo rodeado de caños,
que por dentro de los caños está el agua, entonces por radiación recibe el calor, y los gases de combustión hacen un circuito así zigzagueando y pasando por todos estos caños, por fuera de los caños, y por dentro de los caños está el agua que hierve. El agua que hierve se acumula, todo lo mismo acá en los laterales esto, viene a este domo, se llama domo, es como un depósito grande, donde está el pelo de agua, digamos, donde estaría la superficie libre del agua, no tan libre porque está a presión, ¿no? Pero, y ahí se logra la separación del vapor del agua. Entonces por arriba sale el vapor, y abajo el agua esta es la que llena todos los caños y genera una circulación natural del agua. El agua fría baja, acá abajo hay un domo inferior, y acá se distribuye todo esto, y el agua que hierve retorna con el vapor hacia el domo superior, y se logra la separación. Como por dentro de los caños va el agua, por eso se llaman acuatubulares. Acá vemos, esta es una de las que estaba en construcción, que ya están en marcha, creo que era en Santa Rosa, Corrientes. Son maquinarias grandes, de gran tamaño. Acá se ve, esta zona de acá es la caldera, estos cuadraditos son en donde después se ponen los sopladores de hollín para soplar con vapor lo que se acumula de hollín, y todo esto con grandes tuberías es lo que se denomina un calentador de aire, para aprovechar el calor de los gases para calentar el aire de la combustión. Pero ahí vemos en otra vista la misma central, en construcción todavía, acá de más lejos, es como un edificio de muchos pisos, de un gran tamaño. Estas calderas suelen andar en el orden de 70 toneladas por hora de producción de vapor, y con esa cantidad de toneladas de vapor se producen, puede ser unos 50 megavatios de energía eléctrica. Estas están alimentadas con aserrín, o sea, se crea una fila como 50 o 60 camiones por día de con aserrín es lo que consumen. Entonces se hacen en una zona que haya muchos aserraderos con mucha acumulación de residuos de madera. Este otro elemento que suelen tener, digamos, las centrales que tenemos acá en las cercanías del río, usan agua para enfriamiento del vapor. O sea, el vapor, después que se turbinó, hay que condensarlo para recuperarlo y volverlo a introducir en la caldera. Entonces, la condensación hay que enfriarlo el vapor, y para eso se usa agua de enfriamiento, que tiene otra calidad de agua que la que va a ir adentro de la caldera como para producir vapor. Como estas centrales no están en las cercanías del río, donde no hay tanta abundancia, usan esto que son, estos azules que se ven acá, son torres de enfriamiento, parecido a lo que ustedes por ahí ven en los aire acondicionados centrales, que ya están arriba de los edificios. La torre de enfriamiento lo que hace es enfriar el agua, pulverizándola frente a una corriente de aire. Entonces con eso parte del agua se evapora y se enfría el resto. Entonces al enfriarse, con eso se retorna en un circuito para enfriar el vapor, ahí se calienta otra vez el agua y vuelve otra vez a esta torre de enfriamiento. No vamos a ver ahora, pero el agua para esta torre de enfriamiento también requiere un determinado tratamiento especial. No tan estricto como dentro de la caldera, pero acá también se va evaporando parte del agua y se va concentrando sales, y además hay formación de algas y otras cosas que también tienen un requisito específico de tratamiento. Acá vemos el interior del domo superior de una caldera que se para en funcionamiento durante un cierto tiempo, y en una parada de mantenimiento se ingresa adentro, se vacía del agua, se ingresa adentro del domo, y ven todas estas acumulaciones de estos blanquecinos, esto que se ve rojizo, es todo el producto por un lado, de la corrosión, que no es incipiente, es lo que recubre naturalmente a las paredes de hierro, y estos blanquecinos son sales acumuladas, incrustaciones, digamos. Acá se ven esto que se ve acá redondito, por ejemplo, todos estos son la llegada de los caños, en donde se entra, de abajo viene el vapor mezclado con el agua, y acá adentro es donde tiene que separar. Esto que se ve acá arriba como una malla metálica es para ayudar a que se separe el vapor de las gotas de agua. O sea, todo eso está dentro de un domo, y estos cañitos que están acá es para purgar
bien de la superficie de agua, agua. O sea, de lo que se acumula acá, como en la parte que se separa el vapor, el agua es en donde tiene la mayor concentración de sales, entonces ahí se hace la purga. Hay otra vista del domo superior y acá se ve la puerta de ingreso, que es lo que se llama entrada de hombre, digamos. Donde se puede entrar, no es muy grande, así que hay que entrar agazapado, digamos. Dentro de la caldera, una caldera en mantenimiento, fuertemente, está sin las aislantes, sin nada, se ve la parte de arriba de la caldera, el techo de las paredes, el techo de cañerías, cómo se cuelgan, etcétera, para una central de vapor. Esta sería de un ingenio, digamos. En los ingenios se usa mucho. Y esta es parte de adentro del hogar, es la zona donde estaría la llama, y la parte que tiene de refractarios, paredes refractarios, y la cañería de lo que están cubriendo para recibir el calor del hogar. Vamos a ver un poco qué requisitos tiene el agua y qué tratamiento se le hace al agua para un generador de vapor. Normalmente, pues ya Eliana les contó los contaminantes, o sea, los contaminantes del agua son los mismos, tanto si yo la voy a usar el agua para consumo humano que si la voy a usar para una caldera. O sea, los contaminantes. Ahora, lo que es malo para el uso humano no necesariamente es malo para la caldera, y lo que es bueno para los seres humanos, para el consumo, no necesariamente es bueno para la caldera, y vamos a irlos diferenciando. Los contaminantes habituales del agua son material en suspensión, que son lo que le dan color, etc. Las sales que pueden ser solubles, las sales solubles que tiene el agua, y gases disueltos, donde el proceso que vamos a usar para eliminar los materiales en suspensión es lo que normalmente se denomina un proceso de clarificación. Para las sales solubles, en la parte industrial, pasaremos por un ablandamiento, que para eliminar la dureza, de que ya le habló Eliana, y para eliminar el resto de las sales en las que no producen dureza, procesos ya sea de destilación o de desmineralización. Y los gases disueltos, que en el caso del uso humano normalmente no traen mayores problemas, en las calderas sí se requiere además un desgasificado. Después vamos a ver un poquito más qué tipos de contaminantes, cómo se clasifican los contaminantes del agua según los daños que producen en gran medida. Por un grupo 1 de sales incrustantes, ya le mencionó a Eliana, estaban las que generan la dureza permanente y la dureza temporaria. Están las sales de calcio y magnesio, donde básicamente el problema en una caldera, como justamente va a recibir calor, todo lo que es dureza temporal, se va a precipitar, se va a separar. El problema de las sales incrustantes es que con el aumento de la temperatura disminuyen la solubilidad, entonces precipitan. Y precipitan sobre las superficies, que son las que yo tengo que calentar, o a través de las cuales se hace el intercambio de calor, generando bastante problema. Cosa que para el agua potable normalmente puede ser no tan molesto, o molesto en cierta manera si es muy excesiva esa dureza. En las calderas es intolerable en absoluto. O sea, para uso industrial en calderas no tiene que tener cero dureza, no tiene que tener nada de dureza. Si tiene algo, por poco que sea, hay que extraérsela antes de usarla en la caldera, porque esa dureza que tenga va a precipitar sobre la pared y tarde o temprano va a requerir mantenimiento, y va a ser un mantenimiento costoso. O sea, siempre va a ser más barato hacer el tratamiento previo del agua antes que hacer el mantenimiento posterior de la caldera para extraer esa dureza que haya precipitado. Otro grupo de elementos contaminantes son sales, que van a terminar siendo siempre corrosivas, las que liberan hidrógenos, como ser los sulfatos, cloruros, ya sea de magnesio, de calcio. Después tenemos sales no incrustantes, en líneas generales, son sales que aumentan la solubilidad normalmente con la temperatura. O sea, cuanto más caliente está el agua, admite más cantidad de sales en solución, o sea que no serían tan problemáticos. Pero ¿qué pasa? También aumenta la conductividad eléctrica, y eso me trae problemas de corrosión, se suele generar espuma,
O sea, terminan trayendo problemas. O sea, hay ciertos límites dentro de los cuales son tolerables dentro de una caldera. Y como yo en la caldera, en el generador de vapor, estoy generando vapor, yo meto agua que tiene ciertos contenidos de sales, el vapor que sale, normalmente sale sin esas sales. Entonces se me va aumentando la concentración de las sales en el agua que queda. Entonces yo tengo que ir controlando que no aumente demasiado esa concentración de sales, y eso lo controlo ya sea en un tratamiento previo para que ingresen a la caldera la menor cantidad de sales posible, y de la que entró mediante las purgas que se hacen a través de esos cañitos que hoy les mostré, donde a nivel de la superficie del agua en el domo superior se hace una purga de agua con la mayor concentración posible de sales para extraer esas sales que se concentran dentro del hogar. Otro tipo de contaminante es la sílice, que se la ponen aparte en distintas formas, porque la sílice, o sea, genera un problema particular. Mientras que la mayoría de las sales se concentra en el agua y no salen con el vapor, la sílice, si se forma algo de espuma, suele ser arrastrada por el vapor, y en las centrales de vapor, digamos, con turbina, normalmente se deposita dentro de los alas de la turbina. La sílice forma una incrustación muy dura, vitriosa, o sea, como un vidrio, que es bastante complicado de extraer en la turbina. O sea, hay que hacer un lavado con vapor húmedo para generarle casi como un arenado dentro de la turbina para poder sacarla, con lo cual hay problemas mecánicos de desgaste, etc. Y si no se la extrae, me genera otro tipo de problema, porque me deforma el perfil del álabe y por lo tanto pierde rendimiento la turbina, se generan esfuerzos en los ejes, digamos, porque tiene empuje horizontal en el eje y trabajan mal los cojinetes, etcétera, genera un montón de problemas. Por lo tanto, hay que limitar la sílice dentro del agua de alimentación de la caldera. Y por último, los gases disueltos, que normalmente para agua potable no generan ningún problema. El oxígeno, que es bueno para todo el uso humano, de animales y todo lo bio, donde es fierro no es bueno. El oxígeno va a generar corrosión, y en una caldera que tiene mucho hierro y además caliente, el oxígeno es veneno. O sea, no tiene que tener oxígeno. El anhídrido carbónico va a generar otros problemas, el nitrógeno no tanto, pero también termina generando problemas, y si hay sulfídrico también, porque genera acidez y corrosión. Veamos las sales incrustantes, que ya también, como vieron con Eliana, se mide por grado, francés, inglés, etcétera, etcétera. En el rubro mecánico por ahí se usa más el grado francés, y la clasificación de agua en función de la dureza, una agua muy dulce entre 0 y 7 grados franceses, o sea, el agua del Paraná está dentro de las aguas muy dulces, después dulce, agua dura, muy dura, durísima. Para una caldera dijimos, no me sirve ni siquiera el 7 grados francés, ni 1, ni 2, ni 0,5. Tiene que tener 0 de dureza para la caldera, porque por poco que tenga, va a terminar precipitando dentro de la caldera. Acá abajo tenemos un esquemita, si este es un caño, donde adentro, para una caldera acuotubular, tengo agua, y por fuera tengo los gases de combustión. Los gases de combustión pueden estar más o menos en el orden de 1500 grados centígrados, en la zona de radiación. Con lo cual, por efecto de la transferencia de calor, la pared del caño exterior puede estar en el orden de 500 grados, y del lado de adentro, que está enfriado por el agua, que se está formando vapor a mucha presión, puede estar en el orden de 400 grados para un agua hirviendo a 300 grados. O sea, hierve a 300 grados porque da mucha presión, ¿no? Esto sería un caño limpio, con las paredes limpias. ¿Qué ocurre? Cuando tengo dureza en el agua, esa poca dureza me va a ir formando una película de incrustación en la superficie del caño por el interior, que con los años, o sea, una caldera que produce 50 toneladas por hora de vapor, hay una gran circulación de agua y una gran producción de vapor y renovación del agua.
O sea, cada vez que estoy renovando agua, si esa agua trae por poco que sea dureza, en un año de trabajo se puede llegar a acumular una película importante de incrustación. La incrustación esa de carbonato de calcio tiene un problema, es un mal conductor del calor. Entonces, este caño que tenía 500 grados del lado afuera y 400 grados adentro, producto de esa incrustación y que me dificulta la transmisión de calor, pasa a tener 700 grados del lado afuera y 650 del lado adentro de la parte metálica, ¿no? Del lado afuera de la incrustación, o sea, de la que está en contacto con el agua, baja a 400 igual que esto. Pero el caño me pasó a estar entre 650 y 700 grados contra este que estaba entre 400 y 500. Con lo cual, mecánicamente el caño sufre un esfuerzo térmico muy importante, con mayor dilatación. Sucede un fenómeno que después lo van a ver en metalúrgica que se llama creep, que sería fluencia lenta, digamos, producto de la alta temperatura. Estos caños pueden estar colgados. El esfuerzo mecánico a alta temperatura hace que se estire y termine fallando, eso por un lado. Por otro lado, esto me achica la transferencia de calor, la tasa de transferencia de calor disminuye y voy a obtener menor producción de vapor para las mismas temperaturas en el hogar. Y si yo quiero mantener la producción de vapor, voy a tener que aumentar la temperatura del hogar, con lo cual va a haber mayores pérdidas de combustible, porque podría salir los gases en la chimenea, van a salir más calientes, o se va a perder calor, digamos, por todos lados. Por otro lado, esta incrustación, que creo que se la nombró Eliana, puede desprenderse de golpe, o sea, porque es una película dura, pero por ahí, por producto de vibraciones, se pega una parte, se desprende, y si se desprende una parte, ocurre que de golpe el agua entra en contacto con el metal del caño que estaba muy caliente y se enfría bruscamente. Entonces pasamos, por ejemplo, de 650 a 400 grados de golpe. Eso produce una contracción brusca y puede producir, digamos, y vaporizaciones bruscas. O sea, el estar esto muy caliente va a producir puntualmente en ese lugar una gran producción de vapor que al producir tan bruscamente es como si no le da tiempo a salir al vapor y genera una presión interna superior en ese punto, y sumado que el caño está muy caliente, puede reventarlo el caño. O sea, producir una explosión puntual en ese punto, si bien no hay peligrosidad en cuanto a que reviente toda la caldera, pero me revienta el caño y por lo tanto yo voy a tener un problema de mantenimiento, pues en la chimenea va a empezar a salir humo blanco, producto que estoy perdiendo vapor. Entonces voy a terminar teniendo que hacer una parada de la caldera para, si no llego a hacer a tiempo para reparar, sacar el caño, por lo menos voy a tener que taponarlo para que no trabaje más ese caño, eliminarlo y no trabaje más. O sea, genera mucho problema la incrustación. Otros problemas, corrosión. Obviamente podemos tener corrosión, eso lo ven, creo que ustedes ahí en química, corrosión por acción electroquímica, consecuencia del pH del agua, corrosión por producto del oxígeno libre, corrosión por producto del anhidro carbónico y por otro elemento que se llama fragilidad cáustica. Por acción electroquímica tiene que ver, por ejemplo, si en algunas partes se desprende cobre, hay zonas en los circuitos de vapor que suele haber cobre o latones, que es una aleación de cobre, que productos, si tengo por ahí se adiciona por ahí algunos productos que suelen descomponerse y formar amoníaco, y el amoníaco ataca el cobre. Si tengo alguna parte de cobre soluble, o sea, para que el cobre sea soluble, entregó 2 electrones y se convirtió en un ion, digamos, de cobre que es soluble en el agua, y eso normalmente va en la zona de caldera, que tengo mucho hierro, se deposita y me captura electrones del hierro. O sea, cuando me captura electrones del hierro, el que pasa a estar en soluble pasa a ser el hierro y pierdo metal de la caldera. Eso es una corrosión producto de efecto electroquímico. Consecuencia del pH del agua, lo que ustedes, no sé si ya vieron, pH,
el potencial de hidrógeno, digamos, ustedes ven, el pH neutro es 7 y va la escala de 0 a 14, o sea, lo que está por debajo de 7 es ácido y lo que está por arriba de 7 es alcalino. Pero el agua a alta presión en una caldera tiende, ese sentido de la acidez sube un poco en la escala. O sea, un agua con pH, dependiendo de la presión, por debajo de 10 pasa a ser, en cierta manera, ácido para la caldera, debido a la alta temperatura y la presión. Yo necesito tener el agua bastante más alcalina, o sea, con un pH arriba de 10, entre 10 y 11 es lo habitual, si no empezamos a tener problemas de corrosión, digamos, por acidez. Para que vean, otro elemento que genera corrosión era el oxígeno libre que pueda tener el agua, o sea, los gases solubles, entre esos el aire que tiene oxígeno. El oxígeno dentro de la caldera, concentrado con la alta temperatura, produce este tipo de picadura, así lo que se llama pitting, o sea, una picadura. Acá se ven en la foto esta, son picaduras que puntualmente me disminuyen el espesor del caño y puede llegar a perforarlo. El efecto, en cambio, del anhidro carbónico, el anhidro carbónico con agua forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico por acidez va corroyendo, pero produciendo una disminución generalizada del espesor. Entonces no se ve la disminución de espesor como una cosa puntual, como acá por el oxígeno, sino por una disminución generalizada. Normalmente en las paradas anuales de una caldera, en los lugares críticos, se hace un ensayo con ultrasonido, se miden los espesores de los caños, todo por dentro, para ver posibles daños. Entonces, si yo mido con ultrasonido los espesores, esto lo voy a ver como una disminución puntual, aparece de golpe un lugar puntual donde hay menor espesor y después se restituye. En cambio, esto se ve como una disminución generalizada del espesor que yo sé que tiene el caño y que debería mantener. Si hay una disminución es porque hay problemas de corrosión. Para lo que se usa para, entre las cosas que yo tengo, para eliminar el tema, ver el tema de los gases disueltos, esas son curvas de solubilidad de distintos gases en el agua en función de la temperatura. Por ejemplo, el 1 es el oxígeno, la curva 1 es esta que está acá. Ahí. Entonces vemos que con la temperatura hay un punto, pasa por un mínimo de solubilidad y que está rondando, este sería 100 grados, 120. Está más o menos pasando los 100 grados en donde está el mínimo de solubilidad de oxígeno en el agua. Entonces, si yo quiero eliminar la mayor parte del oxígeno en el agua, debería calentarlo por encima de 100 grados en lo posible y tratar de aumentar la superficie de contacto del agua para que sea más fácil liberarlo a ese oxígeno. En cambio, por ejemplo, el nitrógeno, que es el otro componente del aire, tiene menos solubilidad que digamos, llegamos a niveles no tan bajos como el oxígeno con la temperatura, pero hay una ventaja, el nitrógeno no me genera tantos problemas, no me produce corrosión, o sea, es un elemento que puede llegar a molestar porque se acumula en alguna zona del sistema de vapor, cuando el vapor se condensa de agua, pero el nitrógeno no se va a condensar, o sea, me va a formar una burbuja de nitrógeno que se puede ir acumulando y yo tengo que extraerla, pero no genera mayores problemas. El otro elemento que dijimos que podía traer problemas era el dióxido de carbono, o anhídrido carbónico, que sería este 3, porque también produce corrosión. Entonces, todos estos elementos yo tengo que tratar de sacárselo al agua que voy a alimentar la caldera, y uno de los métodos que puedo usar son produciendo calentamiento. No lo voy a eliminar totalmente, pero puedo eliminar bastante, digamos. El otro elemento por corrosión que yo les nombré es lo que se llama fragilidad cáustica, y es cuando uno se pasa de alcalinidad en el agua. O sea, cuando llego a alcalinidades cercano a 14, o sea, al máximo, en cualquier rendija, digamos, lugares chiquitos, etcétera, se acumula mucho esa alcalinidad y produce una corrosión intercristalina que se llama fragilidad cáustica,
pudiendo producir, digamos, la fractura del material como si fuera frágil, un vidrio, y eso sucedía mucho en las calderas antiguas, digamos, que eran calderas que se hacían por roblonado, o sea, con remaches. En el solape de las chapas se metía en esa rendija del solape agua con mucha alcalinidad y terminaba ahí concentrándose hasta que se producía la rotura por fragilidad cáustica. Uno de esos motivos, por ese motivo es que en líneas generales ya están prohibidas las calderas roblonadas, así, tienen que ser soldadas para evitar esas rendijas. El tratamiento de agua para un generador de vapor, viendo todas esas fragilidades, todos esos contaminantes, hay dos tipos de agua que se usa. Uno es el tratamiento externo para el agua que se va a incorporar al ciclo de vapor, y otro el tratamiento interno para el que está dando vuelta, el que ya está incorporado y está dando vuelta. Una, como podríamos decir, para el tratamiento para el agua nueva y la otra para mantener la que ya tenía adentro. Donde las normas, etcétera, me dan los límites para, en función de la presión de trabajo, qué límites debo tener en sales totales, sustancias orgánicas, alcalinidad, sílice, cloruro de sodio, sulfato de sodio. Todo eso medianamente está normalizada y los fabricantes de la caldera también estipulan límites. Este sería para el agua que está dando vueltas y esta sería la tabla 2, la que voy a incorporar. Medianamente me dan los límites que yo tengo que tratar de sostener. Acá hay otras normas, esta es una norma inglesa, BS 2486, tiene que ver también con la procedencia de la caldera, o sea, bajo qué normas fueron construidas. Y para ejemplificarle un tratamiento de agua, vamos a mostrarle lo que era el tratamiento de agua del ciclo acá de la central de Barranquera. Está paralizado, pero no está en funcionamiento, pero trabajaba tomando agua del río Paraná, en realidad del riacho Barranquera, ¿no? Un caudal importante. Acá tenía 3 bombas que bombeaban 5.250 metros cúbicos hora, para que si lo pasamos al litro serían 5.250.000 litros por hora, y una de 7.000 metros cúbicos hora. Toda esa gran caudal iba a un canal interno, pasando previo por una sala de norias. Las norias vamos a verla ahora, es un filtro. Esta sala de bombas acá tenía una reja para que no pasen palos, cosas así. La sala de norias lo que hacía era un filtrado un poco más fino. Y este canal, que era casi un río, porque llevaba mucho caudal de agua, era para el enfriamiento del vapor de los condensadores. El único tratamiento de agua que tenía el agua que veía al condensador como agua de enfriamiento era un filtrado grueso. O sea, el agua seguía teniendo turbiedad, digamos, pero a grandes rasgos no iban cosas grandes para que no me tapone los caños del condensador para enfriar el vapor. Y un caudal muchísimo menor, o sea, en el orden de 12 metros cúbicos por hora, venía a renovación del agua que se iba a renovar o incorporar al ciclo adentro de la caldera. Entonces, vamos a ir viendo de a poco. La sala de bombas era básicamente una obra de toma, una malla gruesa, unas bombas de gran tamaño. Acá está simbolizado el motor, eran motores lentos, como era un motor de bajas vueltas, son muy voluminosos. Para que se den una dimensión, tienen una escalerita para llegar al motor arriba, para que dimensionen los tamaños. En la sala de noria, que es un filtro continuo, un filtro así rotativo, como una malla metálica, que está girando con un motor, entonces el agua pasa por dentro, atraviesa la malla, y la mugre que atrapa la malla, como esta está girando, se queda del lado adentro, y cuando llega en la parte de arriba, yo le tiro un chorro de agua para limpiarlo, y abajo de esto pongo una canaleta, entonces ahí tengo un filtro continuo que se autolimpia en forma permanente. Pues si yo filtrara con un filtro fijo, tendría problemas para la limpieza permanentemente, tendría que andar sacando y poniendo. Bueno, estos son autolimpiantes. O sea, esta es la primera etapa de proceso de sacar la mugre más grande.
con esa calidad ya alcanza para el uso en los condensadores. Para el agua que va adentro de la caldera empieza un proceso similar con ciertas particularidades a lo que sería un proceso de clarificación para agua potable. Entonces ahí a través de un bombeo acá se hacía la dosificación del coagulante. El coagulante es el que forma los flocos, digamos, que le comentaba Eliana, y acá un decantador de un tipo particular, digamos, que es de manto filtrante, se producía la clarificación gruesa. Vamos a ver acá. El coagulante podría ser sulfato de aluminio, que es lo que usan acá la central de Barranquera, la planta potabilizadora, básicamente la mayoría usan sulfato de aluminio, pero en línea general el sulfato de aluminio genera, en la reacción se genera hidróxido de aluminio, que es propiamente el que hace el coágulo, y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico le baja el pH, entonces yo, para neutralizar ese pH bajo, le tengo que agregar hidróxido de sodio. Esto es particular del proceso para caldera. Si fuera para agua potable, lo que le agregan es cal, porque el hidróxido de sodio es bueno para los fierros, pero no es bueno para las personas, y la cal, que es bueno para las personas, no es bueno para los fierros, porque la cal tiene calcio y el calcio produce dureza. Entonces, como yo les dije, si el agua del río tenía poca dureza, no es bueno que yo se la agregue, por poco que sea, para la caldera. Entonces, una de las particularidades que yo tenía en el tratamiento es que si tengo que neutralizar, uso soda cáustica o hidróxido de sodio, como quieran llamarlo. Entonces, con ese yo neutralizo el ácido sulfúrico y esto después se saca por precipitado. Una vez formados los flocks, que entra acá por este cañito acá, esto tiene una forma abocinada, entonces se va formando un gradiente de velocidades, cosa que esos flocks que se forman se van quedando a una cierta altura, producto donde se disminuyó lo suficiente la velocidad, se quedan a esa altura. Y a esa altura forman un manto que atrapa los nuevos flocks que van pasando. Entonces ese mismo flock forma un manto que me filtra el resto, y después por rebalse acá arriba sale el agua ya clara. Esto requiere una operación muy particular, que en una central digamos, térmica normalmente no hay mayor problema. En una central de gran escala, que para tratamiento de agua potable a veces no es lo más adecuado. Entonces se usan otros tipos de decantado. Se ven por ahí algunas plantitas chicas, pero en líneas generales se usan otro tipo de decantadores, ¿no? Como este barro que se va acumulando acá, yo tengo que ir extrayendo, se usan acá turbitos testigos para ir purgándolo, y se tiene a varias alturas para ir viendo el grado de clarificación. O sea, entre este tubito primero de acá y este segundo, por ahí tendría que estar el manto de lodo. O sea que lo que yo estoy purgando por estos dos cañitos, tendría que verlo turbio. Y el otro que sigue después tendría que salir clarito. Y este de acá arriba tendría que salir más claro aún. Si se me empieza a pasar turbidez a esto, significa que estoy extrayendo poco o que se me está rompiendo el manto, o sea, tengo que purgar más acá, y con eso voy regulando. El agua que rebalsa arriba ya está bastante clarificado, pero siempre algún floc puede pasar, por eso después de este precipitador vamos a un filtro de arena, que digamos son mucho más chicos que lo que hay en una planta potabilizadora, entonces se hacen de este tipo, un depósito a presión, donde arriba está la arena fina, después más abajo, más gruesa, piedras abajo, para, producto de esa diferencia de granulometría, no dejar pasar los flocos. A la salida de este filtro de arena va un depósito donde el agua está clarificada. Si yo necesitara para consumo humano ahí mismo en la central, de acá extraigo agua, pues ya está agua perfectamente clara y filtrada. Lo único que hace falta es agregarle, clorarla para, digamos, matar digamos, cualquier otro bacteriológico, o sea, bueno, esa es la palabra, sacarle los matar los bichos, como bien dice. Bueno, acá en esta cisterna
le llamamos cisterna de agua dura porque el agua fue clarificada, está perfectamente clara, para uso potable solamente habría que ponerle, clorarla, pero para la caldera el agua esta es dura. O sea, por poco que tenga el río Paraná de dureza, que es muy baja, mucho menos de la que tenemos nosotros en la canilla. Ustedes ven que acá en Resistencia el agua potable hace bastante buena espuma, ¿no? Pero esa agua potable que usamos hace menos espuma que la que si ustedes sacaran la del río, porque SAMEP en el proceso de tratamiento le agregó cal para neutralizar el sulfato de aluminio y en este caso yo acá usé soda cáustica, o sea, no le agregué cal, pero esa poca dureza que pueda tener ya es mucho para la caldera. Entonces hay que sacarle totalmente la dureza. Entonces, después de este proceso de clarificación, esa agua dura yo lo paso por un ablandador. El ablandador, que Eliana les he mencionado, que usan ablandadores de zeolitas o usan resinas e intercambiadores iónicos. El más sencillo, que se usaba bastante acá en Barranquera y se usa mucho también en calderas chicas, etc. Parece, ustedes lo ven, parece un filtro de arena, porque la zeolita, esa es una resina que parece una arena, un poco más cristalina nada más es. ¿Qué particularidad tiene esa arena? Esa arena, esa resina, se la satura en sodio. El sodio, o sea, se dice que es una resina sódica. Ese sodio, la particularidad del sodio es que no da dureza, es una sal, pero no da dureza. Y al estar saturada en sodio, cuando yo meto el agua dura y atraviesa esto como quien la filtra, esa resina le hace un intercambio iónico, le captura el calcio a la sal que tenía y se lo permuta por una sal de sodio. Entonces, la resina queda cálcica y el agua que pasó queda sódica. O sea, pasa a ser una agua salada, con cierto grado de sales, pero sales sódicas, que no dan dureza. O sea, yo acá me voy a aumentar la espuma que hace esa agua comparada con la que tenía la entrada. ¿Qué pasa? Después de un cierto tiempo, esta resina se satura en sales de calcio y hay que regenerarla, o sea, volverla a hacerla sódica por un proceso de retrolavado con agua saturada en salmuera, digamos, una salmuera saturada en cloruro de sodio, que es la sal de mesa, digamos, ni más ni menos, pero este es de uso industrial, ¿no? Entonces con eso restituyo la resina y puedo seguir usando mi ablandador. Sale de ahí, el agua está blanda, pero tiene muchas sales. Digamos, yo para la caldera, está bien que no tiene que tener nada de dureza, sales puede tener, pero tampoco tener tantas. O sea, cuanto menos sales tengas, es mejor. O sea, el ideal es que sea agua destilada, sería el ideal, o sea, o con mínima cantidad de sales. ¿Por qué? Porque voy a disminuir así la cantidad de agua que tengo que purgar después, y eso van a significar pérdida de agua y pérdida de calor con las purgas. Entonces, ahí iremos a un evaporador o un desalinizador. La forma de sacarle las sales, que ya no son incrustantes, son sales, digamos, que tienen alta solubilidad en el agua, pero dijimos, tener muchas sales me puede llegar a generar espuma, me puede aumentar la conductibilidad y con eso la corrosión por conductibilidad, y etc. Entonces, uno de los medios básicos es una destilación física o un evaporador. En un ciclo de vapor se puede usar vapor de una extracción de la caldera de mayor presión para hervir el agua y ese vapor que sale acá lo meto en otra parte del ciclo que está a menor presión y con eso destilé el agua y eliminé las sales. Otro método, lo que se llama destilación química, un desmineralizador, también mediante intercambiadores iónicos, parecido a lo de la resina que tenía zeolita, pero estos son otro tipo de resinas, se usan un combinado de dos resinas, una catiónica ácida que permuta, tiene iones de hidrógeno, le saca a todas las sales, le permuta, captura, digamos, el componente, por ejemplo, calcio en esta sal, y deja lo que sale es un ácido, podría ser ácido sulfúrico o un ácido clorhídrico, digamos, anhidrocarbónico en este caso, o sea, le captura
el calcio, por ejemplo, u otra sal, y elimina la parte ácida. Y la segunda resina, una resina aniónica, le captura es una resina que tiene oxidrilos, digamos, y le captura el resto y sale de ahí agua pura, digamos, sin sales. Las sales quedaron combinadas entre estas dos resinas, la ácida y una catiónica y una aniónica, y le eliminaron totalmente la sal. Estas sales también hay que regenerarlas, también se regeneran con ácidos y álcalis fuertes, con lo cual hay que tener mucho cuidado con los efluentes de ese proceso digamos, de regeneración. Otro sistema que se usa para desmineralización es mecánico, digamos, un proceso que se llama ósmosis inversa. La ósmosis, digamos, si yo tengo dentro de dos soluciones, un soluto puro, digamos, en A, un solvente puro, digamos, como ser agua destilada, y acá en este recipiente B, una solución de agua con sal, digamos, separados por una membrana porosa, semi-impermeable. Naturalmente, a través de esa membrana se va a producir un proceso de pasaje, digamos, del solvente este puro hacia esta solución. Y tarde o temprano va a haber un desnivel, va a aparecer una diferencia de presiones producto de ese cambio de nivel del pasaje de esta agua, que si yo lo dejo va a ir subiendo el desnivel, aumentando la presión hasta que se va a estabilizar para un determinado valor de presión. Esa presión, diferencia de presión, es lo que se llama presión osmótica, lo que me permite ese pasaje por ósmosis. El proceso inverso, si yo en vez de dejar pasar el agua destilada a la salina y generar esta presión, le meto del lado que está salada una presión. Si yo le meto una presión igual a estas osmóticas, impediría el pasaje de la solución, digamos, del solvente puro a este solvente, a esta solución B. Si yo aumento un poco más la presión, logro el proceso inverso. Es lo que se llama la ósmosis inversa, justamente porque pasa de esta solución solamente el solvente y queda las sales acá concentradas. Ese proceso, a través de unas membranas especiales porosas, con bombas de alta presión que me genera esta presión de ósmosis inversa, yo logro filtrar, entre comillas, digamos, un filtrado por ósmosis, digamos, y lograr acá agua pura, sin sales, y acá se me queda toda la sal. Producto de que yo no puedo seguir metiendo agua acá y que aumente la sal, yo tengo que ir purgando, o sea, lo que se llama el rechazo, el agua que se lleva el resto de las sales, o sea, tengo por acá en el punto A agua destilada y en el B agua más salada. Estos procesos de ósmosis inversa en algunos lugares se usan también para agua potable, pero mezclando con parte del agua salada, porque para uso potable tiene que tener algo de sal, no puede ser cero sal, no es bueno para las personas. Para las calderas sí. Otro elemento que se usa, que les dije yo, para sacar los gases disueltos, es un desgasificador, que normalmente lo que se hace es pasar el agua, largar una cascada así por una serie de platillos y en contracorriente meter vapor que la calefacciona y la lleva cercana a la temperatura o a la temperatura donde tenga la mínima solubilidad de los gases. Entonces, producto de largarlo en cascada y que se lo calefacciona, se desprenden los gases disueltos y esos gases lo elimino acá por una placa orificio, un agujero, digamos. Esto se mantiene con una cierta presión y voy eliminando entonces los gases, la mayor parte de los gases. Obviamente no le elimino todo porque yo llevo un mínimo la solubilidad de los gases, pero ese mínimo después lo elimino en forma química, pero no tengo que agregarle tanto producto químico, porque si no lo eliminara de esta forma física la mayor parte, tendría que eliminar todo el oxígeno en forma química y me consumiría muchos productos químicos. Esto es visto por fuera, un desgasificador. Y bueno, el tratamiento interno, el agua que está dando vueltas internamente, una de las principales formas de tratamiento es hacer una purga continua. O sea, purgar agua con la máxima concentración de sales
entonces la que renuevo tiene menos, entonces mantengo un cierto nivel de sales. Otra de las cuestiones que hago para mantener en el mínimo el oxígeno libre o eliminar totalmente el oxígeno es el agregado de algunos productos. Esto se hace, por ejemplo, uno de los que se usa es la hidracina, con tendencia a eliminarse porque tiene una contra que es cancerígeno. Hay otros tratamientos, fosfato trisódico, etcétera, que tienen otros problemas, más de índole económica y de operación. La hidracina, desde el punto de vista económico y de la operación, sería el ideal si no fuera porque es cancerígeno. Este producto, es nitrógeno 2, hidrógeno 4, se combina con el oxígeno y forma agua y nitrógeno. O sea, el agua es agua pura, así que no hay ningún problema, y esto es un gas que no genera mayores problemas, que después lo elimino en el desgasificador y no me genera mayores problemas. O sea, no me queda nada de residuo que me pueda generar problemas en la caldera. El tratamiento con el fosfato trisódico y todo eso, siempre dejan algunas sales más en solución en el agua, y entonces en ese caso yo voy a tener que, me va a generar que aumentar la salinidad y voy a tener que aumentar la purga. Esos son los problemas, ¿no? Otra ventaja que me genera la hidracina es que si yo tengo corrosión en las paredes, o sea, este sería el óxido férrico, que es el rojo, el que se deposita en la superficie del hierro. El óxido férrico es inestable, o sea, se descascara, forma una costra que se elimina y por lo tanto queda expuesto otra vez a la pared y se sigue corroyendo. La hidracina a alta temperatura genera el efecto de lo que sería un convertidor de óxido. Me convierte este óxido férrico en óxido ferroso férrico, y ese es estable, forma una película protectora que no se cae, entonces eso me genera una mayor estabilidad. Bueno, a grandes rasgos creo que esto era todo lo que tenía más o menos para comentarle, digamos. No sé, a partir de ahora si tienen algo para preguntar. No, este no es. Gracias, Sí. profe. Chicos, a ver, ahí está. Yo lo escuchaba atentamente al profesor y si ustedes fui anotando algunas cosas que él iba diciendo, mencionó pH, corrosión, oxidación, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, dipolos, metales, todas las cosas que ustedes vieron que fuimos viendo a lo largo de las primeras 6 unidades de la asignatura y Y eso bueno, tenemos al lado del agua. Del otro lado de los gases tenemos la parte de combustión también, que también la química de la combustión es fundamental también. Química es como que, como yo les digo siempre, todo tiene que ver con todo, y si ustedes logran amalgamar eso, van a ver cómo van ocupando los mismos contenidos vistos de distinta manera. Y otra cosa que también, aparte, Lorenzo, me parece que también está bueno recalcar, es que todos estos sistemas, ya sea para potabilizar el agua o para lograr que un agua para una caldera sea la adecuada y demás, todo el diseño de todas esas maquinarias también es obra de un ingeniero, ¿no es cierto? O sea, él sabiendo lo que necesita lograr es que diseña todas esas maquinarias que cumplan con esos requerimientos. O sea, eso también es otro rumbo que puede iniciar un ingeniero, que es la construcción de todas estas cosas. Y además son puntos de contacto de distintas especialidades, o sea, en esas obras y en esos trabajos entran en juego químicos, entran en juego ingenieros hidráulicos, ingenieros civiles, electromecánicos, ingenieros químicos por ahí, etcétera. O sea, ingeniero electricista, porque la central térmica, una buena parte es electricidad. Y hay una parte que uno no es especialista, pero medianamente tiene que estar al tanto, porque tiene que intercambiar y tener problemas, que una cosa repercute en la otra. Entonces hay una parte que uno no es el especialista, pero termina aprendiendo bastante, porque además tiene que intercambiar y manejar un lenguaje común con las otras especialidades. O sea, tiene que saber qué requiere del otro
que es el especialista, y el otro poder intercambiar con esto en un lenguaje común. Entonces ahí... Y esto también, Lorenzo, con los ambientalistas, ¿no? Porque también Sí. vos mencionabas mucho el tema de Sí, los sí. efluentes que vuelven al río y demás, como los tratamientos de todas esas aguas residuales y demás para no contaminar. Así que bueno, yo creo que acá claramente van viendo, chicos, el trabajo interdisciplinario que efectúa un ingeniero durante su vida profesional y la importancia, por eso entre las competencias que nosotros intentamos que ustedes se lleven en esta asignatura y a lo largo de la carrera es el tema de trabajar en equipo, porque realmente esto es lo evidencian totalmente que el trabajo es así, en todas las profesiones en realidad, pero en estas es totalmente necesario. O sea, no se trabaja en equipo cuando es algo demasiado chiquito. Cuando las cosas son más grandes, tocan un montón de especialidades y subespecialidades dentro de una especialidad, digamos. O sea, hay gente electromecánica que se especializa en una parte y otros que se especializan en otra. Unos están dedicados al mantenimiento, otros están dedicados a la operación, otros están dedicados al diseño. Entonces hay distintos enfoques también de una misma cosa. Del que diseña, al que lo opera y al que lo mantiene. Todos tienen un punto de vista diferente del mismo elemento. ¿Y cuál es, Lorenzo, vos explicabas bien cómo es el agua, las características del agua que está dentro de la caldera y la que tiene que empezar a reponer ese agua? ¿Cuál es el rendimiento, digamos, que más o menos, ¿no? ¿En qué porcentaje se tiene que ir reponiendo siempre porque se... O sea, para que te den cuenta, lo que vimos de la central de Barranquera tenía, cada caldera tenía en el orden de 50 toneladas por hora de producción de vapor y tenía 3 calderas. Y lo que se renovaba de agua eran 12 metros cúbicos hora. O sea, esa era la proporción. O sea, la mayor parte está dando vuelta, pero como hay vapor que se usa para calefacción, por un lado, el agua que se purga para eliminar las sales que se concentran dentro de la caldera, que no hay manera y hay que purgar. Por el aumento de concentración de las sales hay que eliminarlas por purga. Por eso, por ahí el tratamiento de agua que me genere la mínima, por eso no, en líneas generales se evita usar sulfato de aluminio, porque el sulfato de aluminio por ahí es barato, pero me deja en el agua, digamos, como es, ácido sulfúrico, y yo le tengo que agregar hidróxido de sodio para neutralizarlo. Y eso me termina aumentando la salinidad del agua. Hay otros polielectrolitos que yo uso en el proceso de clarificación que quedan en el floc y no quedan en el agua. Entonces, al no quedarme sales en solución en el agua, me achica la salinidad que tiene, las sales que tienen solución en el agua, y yo después puedo achicar la purga. Purgo menos agua, entonces no tengo que renovar menos agua y toda la cantidad de productos químicos que necesitaba aportarle para el tratamiento también se achican. Entonces siempre en la purga se me va mucho de lo que yo le puse para tratar el agua, digamos. Entonces, y eso que vos comentaste de las empresas que producen tanino que pueden ocupar eso como biomasa para generar energía eléctrica para sus propias fábricas, sería así, sí, ¿no es cierto? Y no, Eso, para meter en la red, digamos, para su propia fábrica la mayoría ya hacían algo. O sea, Unitan, acá que está en Tirol, Indunor, que está en La Escondida, siempre produjeron electricidad para ellos mismos. Lo que pasa es que los convenios que tienen con la empresa eléctrica, en una época le imponían que le tenía que comprar una cierta cantidad de electricidad, si no lo multaban. O sea, no podían producir toda su electricidad porque si no lo multaban. Después, cuando hubo crisis energética, se dio vuelta la cosa. En otros países te premian cuando vos no solo que no gastás, sino que encima devolvés energía eléctrica. Claro, pero acá como se hicieron las empresas eléctricas y no querían que le compita, entonces le imponía que tenía que consumirle. Después cuando hubo crisis energética le dijeron, no te podemos dar toda la electricidad, así que producite vos. Y bueno, eso generó históricamente altibajos, digamos, y cambios de políticas internas. Entonces,
Unitank en una época se producía toda la electricidad, después tuvo que dejar de producir tanto y consumir algo, entonces, digamos, no repone maquinaria, etcétera, y bueno, y ahora la tendencia era, como había crisis energética, no solamente te vamos a premiar si vos entregás energía, y hay legislaciones que, no me acuerdo en qué año, todas las empresas van a tener que consumir como mínimo un determinado porcentaje de energía renovable. O sea, Claro. los grandes consumidores van a tener que justificar que parte de lo que consumen es energía renovable. Si no se la producen ellos, se la tienen que comprar a alguien que sí la produzca, supuestamente pagando peaje por todas las transportistas de energía eléctrica. O sea, las grandes transportistas serían los que tienen las líneas de alta tensión. Entonces, yo le tendré que comprar a alguno que me produzca con biomasa en algún lado si soy un gran consumidor. Entonces, las empresas que ya producen biomasa, tienen excedente, pasa a ser un negocio, porque no solamente podrían producir para ellos, sino que en vez de venderla al Estado o a las empresas para el usuario final, le venderían la energía a otras empresas que le van a exigir que tengan una proporción de energía renovable. Entonces se pasó a ser conveniente. No sé por cuánto tiempo, porque cuando cambian otra vez las cosas, dejan por ahí de ser tan convenientes, ¿no? La mayoría, todas las empresas tendrían que haber estado funcionando ya hace como 2 años y la mayoría sufrieron retrasos y recién se están poniendo en marcha algunas que ya algunas cosas ya cambiaron, así que no sé si les es tan conveniente, pero bueno. Hay mucho trabajo para ingenieros en ese rubro, que pasó mucho tiempo después que se cerró la central de Barranquera, la energía térmica empezó a estar en baja, hoy en día está otra vez en alta. Hay muchas industrias, muchas centrales térmicas en montaje. Y esto habrá sido un problema también, por ejemplo, se me ocurre en la Quilmes, por ejemplo, cuando el río estuvo tan bajo, ahora unos meses atrás que estaba bajísimo, la Quilmes toma agua del río, ¿no es cierto? Sí, la Quilmes hace su propio tratamiento, o sea, la Quilmes hace el tratamiento de agua, digamos, ya sea para las calderas y para el agua de la cerveza y para las gaseosas, porque ahí también tiene una envasadora de gaseosa. Es otra calidad de agua para la gaseosa, bastante más exigente para el consumo humano directo, porque como eso va a estar envasado y mucho tiempo, las exigencias son bastante elevadas, ¿no? La calidad bacteriológica sobre todo, ¿no? Un problema porque la bajante del río fue notable, digamos. Sí, y bueno, y la Quilmes, por ejemplo, también consume biomasa. Tienen las calderas con acerrín. Hace unos cuantos años antes tenían con fuel oil y las cambiaron, modificaron la caldera para consumir acerrín. Bueno chicos, no sé si alguno tiene alguna pregunta, ustedes suelen ser un poco tímidos. Sí, la virtualidad genera más timidez. Van teniendo como un pantallazo de lo que es la vida de un ingeniero, de los distintos rumbos que puede tomar la vida de un ingeniero, y realmente, no sé, Lorenzo y Eliana si piensan lo mismo, pero yo creo que nuestro país va a necesitar un caudal de ingenieros muy bien formados, con muchas ideas nuevas, porque nuestro país está tan venido a menos en tantos aspectos que sería bueno que logremos que salgan camadas de ingenieros con mucha visión, con mucho amor por su país y de tratar de sacarlo adelante. Va a haber mucho trabajo, mucho trabajo. Esperemos que esté bien remunerado, que eso va a ser otro tema, pero el trabajo yo creo que hay para hacer muchísimo. Ahí, Eliana, uno preguntaba, vino en el chat, si el PowerPoint iba a estar disponible. Yo te lo mandé, pero no sé si rebotó o no. Después de confirmarme si lo recibiste y si no te lo vuelvo a mandar. Bueno, yo le confirmo y mi Power sí ya está en el aula virtual. Así que cuando confirme la recepción, subo esa producción.
Bueno, chicos, si no tenemos preguntas, lo despedimos, lo liberamos al ingeniero Lorenzo, le agradecemos mucho, como todos los años, 3, 4 años, ¿no?, que estamos algo así. haciendo intercambios, que por ahí todavía no se animan a hacer preguntas, pero yo sé que en la cabecita de los chicos eso les queda dando vueltas. En vivo es más fácil por ahí romper el cubito. Y bueno, así me quedo con los chicos que me querían hacer algunas preguntas del parcial y te liberamos entonces. Gracias. Toto. Los dejo. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Sonia, ¿querés que te ayude con las consultas? Sí, no sé, chicos, qué tal les gustan así estas clases. Vamos a tratar en los temas que ahora vienen, con los que ya es, como les dije, de química aplicada, tratar de invitar a otros ingenieros que van a ser profesores de ustedes en otras asignaturas, y entonces como que ustedes vayan viendo cómo va a ser la manera en que van a recuperar los mismos contenidos que vieron en química con el enfoque que van a ver después en las otras materias. Y bueno, no sé quién me quería preguntar algo del parcial. Vamos, acá voy a dejar de para... Estamos.